Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto verlos aquí temprano y dispuestos a alabar al Señor. Les invito a que abran su Biblia, por favor, y que vayamos al Evangelio de Marcos. Y vamos, por favor, al capítulo número 16. Vamos a estar meditando en los primeros versículos. Hoy vamos a meditar, evidentemente, sobre el hecho que nuestro Señor resucitó. Estamos en una semana en que nuestro país es sumamente religiosa, pero en términos de Santiago diríamos que una falsa religiosidad. No es malo el que nosotros nos autodenominemos como personas religiosas, muchas veces le tememos esa palabra. Sí somos personas religiosas, pero de una correcta religión, de una religión verdadera, auténtica, sustentada por la palabra y regida por ella. Pero vemos que las personas en general toman este tiempo meramente vacacional, pensando en lo que pueden hacer, que normalmente no hay oportunidad o no hay tiempo. Pero nosotros, como cristianos, deberíamos de estar conscientes que, aunque siempre lo deberíamos de hacer, es una semana donde más enfáticamente meditamos sobre la persona de Cristo y su obra de redención hacia su pueblo, y específicamente sobre todo lo que giró en torno a la resurrección. Y quisiera leer, hermanos, a partir del versículo 1, y que me acompañaran ustedes con el versículo número 2, así hasta el versículo 8, para tener en mente lo que vamos a estar viendo esta mañana. Dice así la Escritura: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Muy seguidamente, hermanos, suelo platicar con algunas personas y una pregunta muy común es: ¿cómo puedo estar seguro o cómo les puedo asegurar que el cristianismo es la religión verdadera? A pesar de que los mahometanos, los hinduistas, los islamistas, por mencionar algunas, pueden decir lo mismo de su religión. Y aunque esa es una pregunta buena y que puede ser amplia en lo que pudiéramos decir, nosotros bien lo podemos resumir diciéndoles la palabra resurrección. Es decir, la resurrección de Jesús es el hecho histórico y auténtico de que Jesús resucitó, lo que separa al cristianismo del resto de las religiones del mundo. Y aunque ya lo hemos dicho, siempre es bueno tenerlo en mente, hermanos, que Mahoma está muerto, Confucio está muerto, Siddhartha Gautama está muerto, Lao Tse está muerto. Pero los cristianos creemos que Jesús, el Hijo de Dios encarnado, que Él está vivo, que Él resucitó porque la tumba está vacía.
Sin la resurrección no habría cristianismo. La muerte de Cristo en la cruz había sido como cualquier muerte, simplemente habría sido el trágico final de una vida desperdiciada, como lo decía un maestro. No habría esperanza ni evangelio que predicar. De hecho, esa es la tesis que Pablo dice en 1 Corintios 15, cuando nos habla sobre la resurrección. Recordemos que algunos de Corinto estaban influenciados por la filosofía griega que ponían en tela de juicio la resurrección corporal, para lo cual Pablo dice, lo digo parafraseando, que si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es la fe. No habría perdón de pecados si Cristo no resucitó. Además, que los que murieron confiando en Jesús estuvieran muertos y condenados del mismo modo. Y luego aclara que si nosotros hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, nosotros seríamos los que creemos, los hombres más dignos de lástima en todos los tiempos. Si la relación que nosotros tenemos con Cristo no traspasa el lindero de la muerte, si todos los beneficios de seguir a Cristo se limitan a esta vida solamente aquí y ahora, no hay seres humanos más dignos de lástima en todo el planeta que nosotros. Si solamente tu fe se limita a esta vida, a estos años, créeme, hermano, que seríamos los más dignos de conmiseración de todos los tiempos. Pero ahora Cristo ha resucitado, dice Pablo, primicia de los que durmieron. Este es el gran evento que sustenta la fe y lo que enmarca todo ese capítulo. Pero antes de considerar nuestros versículos de forma general, hermanos, quiero que notemos algo que siempre debemos de contemplar a la hora de meditar sobre la resurrección. Algo que vemos en lo que narran los 4 evangelios es que todos narran la muerte y la sepultura del Señor, así como también narran la resurrección. Tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan mencionan detalles de su muerte y de la sepultura, así como de la resurrección. Si nosotros quisiéramos tener un entendimiento más amplio y objetivo de lo que es la resurrección de Cristo, sin duda tendríamos que leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, al leer los evangelios en el relato histórico de la resurrección, nos damos cuenta de que falta un detalle. Hay un elemento que quizás alguien esperaría que estuviera allí, pero no está. Y es el evento mismo de la resurrección. Ninguno de los evangelios nos dice cómo fue que resucitó Jesús. Nos narran los detalles de la crucifixión y aún nos dicen algunas cosas de cómo fue sepultado, pero no hallamos un solo detalle en ninguno de los evangelios de qué sucedió en el momento mismo en que el Señor volvió de la muerte a la vida. Esta es una prueba más de que los apóstoles no estaban tratando de redactar un relato que ganara adeptos, sino relatando por inspiración divina lo que necesitamos saber de ese evento histórico que sustenta la fe cristiana. Tal parece que el Espíritu Santo no quería que nosotros nos enfoquemos tanto en el fenómeno de la resurrección, sino más bien en el hecho indiscutible de que nuestro Señor resucitó. Es impresionante, hermanos, la sencillez con que Marcos nos presenta el milagro más extraordinario de la vida de Cristo, enfocando lo que sucedió con un grupo de mujeres que fueron muy de mañana al sepulcro para ungir del cuerpo del Señor. Esto nos lleva, hermanos, a nuestro primer aspecto que yo quisiera que consideremos, y es una devoción incondicional. Una devoción incondicional. Y me voy a explicar en un momento.
Para entender mejor la escena de la que estamos hablando, hay que recordar que Marcos relata que el Señor fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana. No es, hay diversas opiniones de que si fue el día miércoles, jueves o viernes, cada uno hay sus razones. La verdad, hermanos, que es algo que pasa a segundo plano. Pero sí estamos seguros que fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana, expirando 6 horas después. Luego nos dice que fue sepultado en la víspera del día de reposo. Lo vemos más adelante en Marcos. Ahora, no olvidemos, hermanos, que los judíos no marcaban el inicio de un nuevo día a las 12 de la medianoche, como lo hacemos nosotros, sino a la puesta del sol. Algo que también tenemos que considerar es que José de Arimatea se armó de valor ese día en la tarde y le pidió a Pilato el cadáver de Jesús para colocarlo apresuradamente en un sepulcro que había sido excavado en la roca y sobre el cual había una gran piedra. Un detalle importante es que Marcos incluye en este relato que había un grupo de mujeres, discípulas fieles de Jesús, que le sirvieron durante todo su ministerio en Galilea y que se quedaron hasta el final de la crucifixión. Algunas de estas mujeres muy probablemente se quedaron hasta el final, observaron a José de Arimatea para ver dónde iba a enterrar su cuerpo. Llegó el Sabbat y recordemos que los hombres no podían hacer cosas. Entonces estas mujeres no pudieron preparar su cuerpo adecuadamente, pero luego que pasó ese día, tan pronto concluyó el día de reposo a la puesta del sol del sábado, las tiendas y los bazares abrieron unas pocas horas y estas mujeres muy seguramente salieron a comprar algún tipo de especie aromática. Entonces, la madrugada de ese domingo fueron a ungir el cuerpo del Señor, algo que los judíos hacían únicamente con los cadáveres de un ser que amaban verdaderamente, con el único propósito de dilatar el mal olor que expedían los cuerpos cuando comenzaban el proceso de putrefacción. Así que estas mujeres, tenemos este escenario. Unas mujeres, discípulas de Jesús, que querían tener la oportunidad de servir por última vez a su Maestro y Señor, a quien amaban con todo su corazón. Piensa esto, hermano, porque a veces nosotros pasamos por alto estas cosas. Ellas pensaban lo siguiente: Cristo ya había muerto. Y es evidente, hermanos, que ni las mujeres de las que estoy hablando, ni los discípulos estaban esperando que Jesús resucitara. Ellas cuando van de mañana no iban con la certeza de que Jesús había resucitado. Ellas no entendían, ni los discípulos habían entendido lo que ya había hecho Jesús. Ellas no se acercaron a la tumba esperando ver a Cristo levantarse de los muertos. Ellas fueron a ungir un cadáver. Pero a pesar de verlo morir en la cruz, ellas amaban a su Señor al punto de no tener ningún reparo en identificarse con Él, aún en un momento tan inapropiado, humanamente hablando. Todos lo abandonaron, incluyendo sus discípulos más cercanos. El poder civil de Roma lo condenó a muerte como un criminal. Los líderes religiosos lo repudiaron como un blasfemo. Pero este grupo de mujeres seguía fiel a Jesús. Y de algún modo podemos ver que quizás Dios recompensó tal fidelidad al escogerlas para ser las primeras testigos oculares de la resurrección. Cuando ellas iban de camino a la tumba de Jesús, notaron el problema que tenían por delante. Una piedra enorme en la mera boca de aquella tumba. Era una piedra muy grande, nos dijo nuestro texto. Pero estas mujeres no esperaron a que apareciera un grupo de hombres dispuestos a ayudarlas. Simplemente se dispusieron a hacer lo que debían hacer, porque el amor a Cristo las movía a hacerlo.
Ellas no se fueron por un camino fácil. Ellas no pensaron, bueno, tal vez no es la voluntad del Señor que vayamos tan temprano a esa tumba y ver quién nos ayuda. Ellas tampoco pensaron, bueno, la verdad ya no tiene sentido ir porque pues nuestro Señor ya murió. Estas mujeres, hermanos, indicaban una verdadera devoción, que amaban al Señor, aun cuando no era emocionante hacerlo, cuando incluso era peligroso. Y sin duda, hermanos, mientras meditaba en esta porción tan conocida, no podía dejar de pensar que es fácil a veces, hermanos, por ejemplo, ir a la iglesia, venir a la iglesia, cerrar los ojos mientras cantamos en un lugar cómodo, pero el verdadero amor a Cristo es aquel que nos mueve a salir de nuestra zona de seguridad y de confort para poder servirle. Al meditar el pasaje de la resurrección y ver lo que giraba alrededor, y específicamente ahorita con estas mujeres, sin duda, hermanos, todos nos deberíamos de examinar y preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Es solo porque es mi deber hacerlo o lo hago movido por un amor sincero, aunque imperfecto, por mi Señor y Salvador? ¿Por qué haces lo que haces como creyente? ¿Qué te mueve a servir en la iglesia local? ¿Qué te mueve a reunirte con otro creyente para visitarle o discipularle? ¿Qué te impulsa a hacer lo que hacemos cada día? Familiarmente o laboralmente o en la iglesia. ¿Es por amor al Señor? ¿Es verdaderamente por amor al Señor? Estas mujeres hicieron lo que hicieron pensando que Jesús estaba muerto. Esa es una realidad. Ellas no sabían que Jesús había resucitado. Estaban convencidas y vieron ocularmente que Jesús había muerto. Ahora, ¿qué podemos decir respecto a nosotros que sabemos con toda certeza que nuestro Señor resucitó? En ese aspecto estamos avanzados de que nosotros no tenemos duda, el Señor resucitó y tenemos una garantía mayor que aquellas mujeres. Sin duda, hermanos, algo que nosotros deberíamos de pedir en oración constantemente es que el Señor nos conceda crecer cada vez más en un amor sincero y apasionado por nuestro Señor Jesucristo. Un amor que nos impulse a salir de nuestra zona de seguridad y de confort para poder gastar todo lo que somos en el Señor. Así que como vimos, estas mujeres salieron hacia el sepulcro y en el camino se dan cuenta que tienen un problema que resolver. El sepulcro está cerrado con una gran piedra. Eso nos lleva a nuestro segundo aspecto a considerar. Una tumba abierta y vacía. Vean nuevamente el versículo 4, hermanos, por favor. Perdón, versículo 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Siempre debemos notar, hermanos, los pequeños detalles que hallamos en el Evangelio de Marcos y que no están en los demás evangelios. Marcos nos dice que al llegar al sepulcro, estas mujeres levantaron los ojos. Debemos suponer que por el tipo de terreno que había en aquel tiempo y por la hora, estas mujeres iban caminando con el cuidado de no caer, y estas mujeres iban avanzando con sus ojos puestos en el camino. Pero al llegar a la tumba levantaron sus ojos y miraron que la piedra que tapaba aquella tumba había sido removida, aunque era sumamente grande. Ahora recuerda por un momento que Mateo nos dice que los miembros del Sanedrín habían contratado o le habían pedido a Pilato que se encargaran de resguardar la tumba porque no querían que los discípulos vinieran a robar su cuerpo y que dijeran que Jesús había resucitado. No querían dejar ningún cabo suelto. Pilato les permite poner un grupo de soldados
Además mandan a sellar la piedra, y recordemos que este sello, el que lo violara, era un crimen de alta traición contra el Imperio Romano. Pero cuando llegan estas mujeres, no había soldados allí, todos habían huido espantados y la piedra estaba removida, así que ellas deciden llegar y meterse a aquella tumba. Y en vez de hallar el cadáver de Jesús, se topan con un joven. Por el resto de los evangelios sabemos que era un ángel, sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco. Algo sucedió, hermanos, las primeras horas del domingo que llenó de espanto a los soldados que custodiaban la tumba. Mateo nos cuenta que se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra. Muy probable fue el ángel que las mujeres hallaron adentro de la tumba. Estas mujeres no tenían la mínima idea de lo que estaba sucediendo, estaban llenas de angustia. Así que nuevamente, hermanos, ellas no fueron al sepulcro esperando ser testigos presenciales de la resurrección de Cristo. De hecho, también sabemos por el Evangelio de Juan que María Magdalena llegó a pensar por algún momento que se habían robado el cuerpo de Jesús para ponerlo en otro lugar. Así que estas mujeres necesitaban que alguien les hiciera, por así decirlo, una exégesis de lo que estaba pasando. ¿Qué está pasando? No está el cuerpo de Jesús, la piedra fue removida, había un ángel allí. ¿Qué está pasando aquí? Pero eso es lo que les hace el ángel precisamente a continuación, una exégesis de lo que estaba pasando. Pero antes, déjame hacerte una pregunta de cuando pasamos por este pasaje. ¿Por qué fue necesario remover esa piedra? ¿Por qué fue necesario remover esa piedra? Dios envió un ángel del cielo para hacer eso. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Necesitaba Jesús que alguien removiera la piedra para que él pudiera salir de la tumba? Por supuesto que no. Ahora, considera lo que sucedió esa misma noche en el aposento alto. Los discípulos estaban reunidos con todas las puertas cerradas por temor a los judíos, y Jesús vino de repente y estuvo en medio de ellos. ¿Por dónde se metió Jesús? Ahora, no lo sabemos, pero es probable que el cuerpo resucitado de Jesús tuviera propiedades extraordinarias que le permitieran traspasar las puertas cerradas. El punto es, hermanos, que el Señor pudo haber salido de la tumba de cualquier modo. Ahora, me gusta mucho cómo menciona este pasaje Steve Lapson, que dice que esa piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera acceder a ella y comprobar que estaba vacía. Esa tumba vacía ha sido por casi 2000 años un testigo irrefutable de la veracidad del Evangelio. Recordemos que los miembros del Sanedrín hicieron todo lo que estuvo a su alcance para evitar una resurrección fraudulenta, porque ellos sí entendían las implicaciones de las palabras constantes de Jesús, de que él había dicho que él en 3 días se podía levantar. Una vez más y una vez más, Jesús le decía a sus discípulos que los líderes de esta religión, de esta nación, lo condenarían a muerte y que iba a ser ejecutado, pero que 3 días después él iba a resucitar. El problema que han enfrentado los escépticos de Jesús es cómo fue removida esa piedra y cómo desapareció el cuerpo de Jesús. Sabemos con toda certeza, hermanos, que en el siglo I hubo un grupo de hombres que salió predicando por todas partes que Jesús resucitó de los muertos, y el cristianismo tuvo el impacto que tuvo en todo el Imperio Romano, porque nadie pudo desmentir a aquellos hombres. Esto es algo muy impresionante, hermanos, porque a veces nosotros pasamos por alto que sí, la piedra estaba removida, no había nadie, o sea, como que si fuera algo tan cotidiano y tan rutinario. Pero el evento de que la piedra estaba removida
y que la tumba estaba vacía han sido grandes argumentos de la fe cristiana históricamente para indicarle a todo el mundo que nuestra fe es auténtica. Aún los historiadores que no son creyentes se topan con este problema. ¿Cómo explicamos lo de la tumba y cómo explicamos lo de la piedra? La explicación que dieron los líderes religiosos de Israel fue que los discípulos robaron el cuerpo. Pero esto es absurdo, porque todos estos hombres abandonaron al Señor en el momento de su arresto y ninguno había entendido tal asunto. Ahora, la mayoría de los discípulos murieron crucificados. ¿Cómo ellos después iban a mentir para morir por algo que no habían creído y no habían visto? Por otra parte, es lógico pensar que el Nuevo Testamento fue escrito por un grupo de individuos desquiciados capaces de dar su vida por algo que habían inventado. Por supuesto que no. ¿Y qué explicación damos de la transformación de Saulo de Tarso? No olvides que había sido un hombre que persiguió la iglesia y él vio a Jesús. Estamos hablando de vidas transformadas, de eventos que perduran hasta este momento. Si todo hubiese sido falso, hermanos, sin duda nada hubiera pasado. Entonces la tumba vacía y la piedra removida nos lleva a considerar en dónde está sustentada la fe cristiana, en el evento de la resurrección. Un tercer aspecto, hermanos, es la explicación que nos proporciona el ángel. Versículo 6. Mas él les dijo: no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Ellas escuchan así, estas mujeres escuchan el anuncio más glorioso y más extraordinario alguna vez proclamado en la historia de los hombres. El Señor resucitó. Ese es el mensaje que lo cambia todo. Imaginemos la escena: mujeres devastadas emocionalmente, llenas de tristeza, sin esperanza alguna, simplemente una devoción grande a aquel que había sido su maestro, resignadas totalmente, llegan a la tumba, está vacía, la piedra removida, su mente divaga, ¿qué pasó aquí? Y de pronto un ángel del Señor le dice: no teman, el Señor resucitó. El Señor resucitó. Ese es el mensaje que lo ha cambiado todo. Cambió el curso de la historia, cambió el curso de la humanidad y ha cambiado el curso personal de cada uno de nosotros. Es aquel que ha cambiado nuestra historia personal, aquel que le ha dado sentido a la vida y propósito a lo que somos en esta vida. Nadie robó su cuerpo, ellas tampoco se equivocaron de tumba como algunos habían dicho para refutar la resurrección, no. Estaban asustadas, sí, pero después llenas de gozo y esperanza porque el Señor resucitó y tenían la encomienda de hacérselo saber a sus discípulos. Y me encanta cómo narra Marcos, que dice: vayan a sus discípulos y a Pedro. Vayan a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué no simplemente decir vayan a sus discípulos? ¿Por qué a Pedro? El Señor, sin duda, hermanos, quería asegurarse que el impetuoso de Pedro aún no había terminado en sus días de utilidad dentro del reino. No concluyó cuando negó vergonzosamente a Jesús. Sus días de utilidad no habían terminado pese a haber traicionado a Jesús. Dios es un Dios muchas veces de segundas oportunidades. Los discípulos deben ir a Galilea para hallarse allí con Jesús, en el mismo lugar donde Jesús los llamó para que le siguieran. Fíjate qué paradójico esto. En el mismo lugar donde Jesús los llamó al inicio, en Galilea, es el lugar donde Jesús se despide de ellos.
y donde los comisiona ahora a llevar la noticia de su muerte y de su resurrección hasta lo último de la tierra. Sin embargo, quedaría grabado en la historia que las primeras personas en anunciar esta buena noticia no serían los apóstoles, sino este grupo de mujeres piadosas, dispuestas a servir a su Señor cuando no era popular hacerlo, movidas por un amor absolutamente incondicional. Y por último, hermanos, yo quisiera que notemos en este pasaje una reacción compleja pero comprensible. Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Mateo nos cuenta en el pasaje paralelo que algunas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Estas mujeres, cuando salieron, iban rodeadas de espanto, de temor, de gozo, de esperanza, de asombro. Todo sucedía al mismo tiempo en la vida emocional de estas mujeres. Esto era demasiado grande, glorioso, como para poder asimilarlo en un momento. Ese día que Jesús fue crucificado en la tarde, pensaban que todo había terminado, que la maldad había triunfado cuando el Señor había sido condenado a morir en una cruz. Pero ahora entienden que aquello no fue el final, sino el principio, que lo que parecía una derrota en realidad fue la victoria más grande de Dios sobre las huestes del mal. Cristo resucitó y eso lo cambia todo. Estas mujeres huyeron, pero con un mensaje extraordinario que comunicar a los discípulos. Cuando Marcos dice que no dijeron nada a nadie, se refiere a que no fueron por ahí diciéndole a cuanta persona veían que el Señor había resucitado. Pero sabemos por el resto de Mateo, Marcos, Lucas y Juan que comunicaron dicha noticia a los apóstoles, tal como el ángel les había ordenado. Esa es otra evidencia incidental de la veracidad histórica de los evangelios, porque en los días del Señor se le daba poca credibilidad a las palabras de una mujer. Es decir, si todo esto hubiese sido falso, los apóstoles hubieran sido tan torpes al escoger a unas mujeres para que fueran las portadoras del mensaje que el Señor resucitó, porque en el pueblo judío, en el pueblo romano, nadie daba credibilidad al anuncio de unas mujeres. Tanto así que en una corte legal el testimonio de una mujer se equiparaba al de un esclavo o al de un criminal. Así que no era lo lógico haber dicho a unas mujeres que anunciaran que Jesús resucitó. Sin embargo, Jesús, en su soberana voluntad, eligió a estas mujeres para que muy de mañana anunciaran a los discípulos que su Señor y Salvador verdaderamente había resucitado. Entonces, esta es otra prueba fuerte. La resurrección de nuestro Señor, hermanos, no es una leyenda mitológica, sino el acontecimiento más grande que alguna vez haya ocurrido en la historia de la humanidad y en el cual debemos depositar la fe si verdaderamente somos salvos. Cristo fue dado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es por la resurrección de Cristo que sabemos con toda certeza que el Padre aceptó su muerte en la cruz. Esa muerte sustitutiva en la cruz, de modo que ya no tenemos cuentas pendientes en el tribunal. Fue por la resurrección de Cristo que anuló cada una de las deudas que nos condenaban. Pero es también por la resurrección de Jesús que podemos saber con toda certeza que algún día nuestro cuerpo de humillación
será transformado conforme al cuerpo de la gloria suya para deleitarnos en su presencia por los siglos de los siglos. Es decir, la resurrección de Jesús garantiza nuestra futura resurrección. Por lo tanto, hermano, tú y yo nos debemos de gozar si somos creyentes, porque el Señor resucitó. La esperanza que tenemos en nuestro Señor traspasa el umbral de la muerte, porque la tumba no lo pudo retener a Él y tampoco podrá retener a todos los que estamos unidos a Cristo por la fe. Cristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero sabemos también que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque Jesús resucitó. Así que mientras esperamos ese momento glorioso en que seremos transformados para estar unidos a Él eternamente, la resurrección demanda de nosotros el anunciar con poder, con firmeza, el mensaje del Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo, no solo porque es una noticia digna que los hombres deben de conocer, sino también porque es urgente. En ningún otro hombre hay salvación, solamente en Jesús. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que nosotros, como creyentes, sepamos vivir bajo las implicaciones de que Jesús verdaderamente resucitó. Hoy, hermanos, no es un domingo más religioso en el que recordamos los que todos creen que Jesús resucitó. No, hermanos, tenemos la certeza auténtica de que nuestro Señor está vivo, de que la tumba no pudo contenerle y que nosotros somos los hombres con mayor esperanza en el mundo. Porque así como la muerte no detuvo a Jesús, si estamos en Cristo, la muerte tampoco es el final para nosotros. Es el acceso simplemente a una gloria eterna resguardada para todos los que creen en Él. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos bendiga y que nos permita valorar, amar y considerar este momento tan especial de recordar que nuestro Señor resucitó. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque como dice tu palabra, Señor, fue por tu poder que Jesús resucitó. Es por la resurrección de Cristo que sabemos que Él era verdaderamente tu Hijo, el Dios hecho hombre. Gracias, Señor, por todos los beneficios que fueron pasados a nosotros por estar en Cristo. Y yo te ruego, Señor, que nosotros aprendamos a vivir considerando verdaderamente, Señor, las implicaciones de ese momento tan importante. Ayúdanos a luchar, Señor, para no acostumbrarnos a así, esto pasó como algo tan cotidiano y tan ligero. Te suplicamos que nos perdones porque muchas veces rebajamos el significado de la resurrección. Gracias, Señor, porque cada vez que tu iglesia se reúne, anuncia a un mundo perdido y caído que Jesús triunfó sobre la muerte y que ahora Él está a tu lado, Señor, reinando. Gracias por apartarnos para ti, gracias por habernos llamado para ser tus hijos. Y yo te ruego, Señor, que nos des el valor que tú proporcionaste a estas mujeres y a los discípulos del primer siglo para anunciar con veracidad y con firmeza, Señor, el mensaje de la cruz y anunciar la muerte y la resurrección de Cristo. Gracias por todo lo que tú haces con la iglesia, Señor. Todo te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.